Hermanos, quiero compartir con ustedes algo, una escritura, y quiero que vayan abriendo sus Biblias en Mateo capítulo 22, verso 34. Estoy empezando completamente diferente. Pero del tema que voy a estar hablando es el amor al prójimo, amar al prójimo. Wow, pastor. ¿Y eso cómo se come? Lo difícil que es. Ay. Amar al prójimo. Y miremos la escritura, qué es lo que nos dice Jesús. En Mateo capítulo 22, verso 34. Dice la escritura: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y quiero que presten atención porque esto es importante. La escritura tiene enseñanzas, pero no podemos leerla por leerla. Tenemos que aprender a interpretar y el Espíritu Santo nos hable acerca de qué nos está hablando el Señor. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Están escuchando? No es igual que el primero, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, y se menciona tan fácil amar a nuestro prójimo, ¿sí o no? ¿No? Solamente una persona nada más contestó por ahí. Súper animados estamos en esta mañana. Amén. Se hace muy difícil, pero quiero compartir con ustedes, pastor, de qué se trata el amor. Pero para llegar al amor, para llegar a entender cómo yo puedo amar a mi prójimo, porque se hace fácil amar a aquellos que tú amas. Pero ¿será que podemos amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos ofendieron, a aquellos que nos maltratan? Ese es el verdadero amor. Pero para llegar allí, para poder entender y poder manifestar el amor al prójimo, tenemos que ir un poquitico más atrás. Tenemos que entender quién es Dios, porque Dios es, aleluya, la mayoría saben. Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que entender que Dios es amor. Y el amor de Dios es completamente diferente al amor que el mundo te vende. A nuestro amor. ¿Por qué es diferente? Porque el amor de Dios es incondicional. Él te ama como tú eres. Él te ama con todos tus defectos, con todos tus problemas, con todo el rechazo que le damos a Dios, cuando incluso lo apartamos, cuando lo ignoramos, cuando estamos incluso en el pecado. Dios está allí. Dios está mirando, Dios está observando, pero te sigue amando. Su amor no cambia. Su amor es el mismo desde el principio hasta el fin. Por eso se hace la diferencia entre el amor del mundo, porque el amor del mundo es condicionado. Y el amor del mundo es: si tú me haces daño, Edwin, se acabó lo que se daba, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque me hizo un mal. Y la tendencia de nosotros es: voy a regresar ese mal. El amor de Dios, así es, ojo por ojo, y ahí vamos a llegar porque la Escritura lo dice. Pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios va mucho más allá de incluso nuestro propio entendimiento. A veces no logramos entender cómo es que Dios nos ama sobre todas las cosas. Pero pastor, ¿por qué explicas esto? Porque es necesario entender cómo Dios nos ama, cómo Dios te mira, cómo Dios nos entiende, porque Él está allí.
Dios está allí en todo momento, a todo lugar. No hay lugar en la tierra o en la creación que Él no esté. Y no hay nada que Él no sepa. Nada se puede esconder de Dios. Si usted piensa por un momento, no, voy a hacer por aquí, por allá, y nadie lo sabe. No, eso es una mentira. Dios lo sabe. Es más, Dios sabe antes que tú lo hagas. Ya Él lo sabe. Ya Él sabe lo que tú vas a hacer. E incluso en el mismo pecado, porque se dice fácil, cualquier pecado que sea, Él está allí observando. Y eso no te da una condición a ti para Él decir, no, pecaste contra mí, Michael, mataste a alguien. No puedo con eso, no puedo recibirte, ya quedaste completamente fuera de mi amor. De hecho, tanto nos ama Dios que dio a su Hijo. Hermano, estas son cosas que tal vez son básicas para nosotros como los cristianos que van mucho tiempo y entendemos, pero a veces se nos olvida el amor de Dios y el significado del amor de Dios. ¿Por qué tenemos que tener esto presente? Porque cada día y cada mañana tenemos que despertarnos y decir, Señor, te doy gracias por tu amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero para poder amar al prójimo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Pues primero quiero compartir con ustedes, voy a compartir 3 puntos importantes que necesitamos. Primero, antes de llegar ahí tienes que haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque tenemos que entender que Dios, en el momento que nosotros pecamos, no es que Dios se separó de nosotros. Nosotros pusimos distancia para con Dios. Porque Dios no puede estar donde está el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto todos pecamos, esto no es sección de nadie. No, nadie puede decir, oh no, pastor, yo no peco. Bueno, aquel que diga que no peca, bueno, ya no necesita ni de Dios ni de estar aquí. Tú dices, por cuanto todos pecamos. Y pecamos todos los días. Porque nadie es perfecto. El único perfecto fue Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que aceptar a Jesús porque Dios no puede estar donde está el pecado. Nosotros pecamos, nos apartamos de Dios, perdimos toda comunión, toda relación, toda comunicación, que de hecho he estado predicando al respecto de esto en estas últimas semanas, y nosotros nos separamos, desobedecimos desde el principio y continuamos en el proceso de desobediencia. Dios lidió con nosotros por muchos años, trabajó con nosotros por muchos años, pero como nosotros somos tan obedientes, que Él dijo, no hay solución con mis hijos. No entienden. Y hasta el día de hoy muchos de nosotros no entendemos. Pero Dios tuvo tanta misericordia que dio a su Hijo. Hermanos, ¿usted da a su Hijo? ¿Usted daría hoy a su Hijo? ¿Por el mundo? No por los buenos, por el mundo entero, por los buenos y por los malos. Ese es el amor de Dios. Él dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que rescate de nosotros, para salvación y vida eterna. Porque muchas veces nos concentramos en esta vida. Nos concentramos en el mundo. Nos concentramos en lo que vemos. Y como no vemos, entonces eso no es real. Más nos dejamos llevar por lo que vemos. Pero el amor de Dios va mucho más allá. Por eso envía a Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. No solamente vida en abundancia, sino que nos da de su amor. Hermanos, ¿cuántos dicen amén? Él nos da de su amor, nos da la paz, nos da el gozo, restaura lo que perdimos en un principio. Y pastor, ¿qué perdimos en un principio? Perdimos todo poder y autoridad que se nos fue dado en la creación. Pastor, ¿y cómo lo recuperamos? A través del Espíritu Santo. En el momento que tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, Jesucristo murió y resucitó al tercer día, pero cuando Él muere, Él le quita todo poder y autoridad a la muerte. Por eso para nosotros la muerte es ganancia.
¿Cuántos dicen amén? Por eso no hay nada en este mundo que pueda contra ti. Estamos hasta aquí. Jesús murió con un propósito, para darnos vida y vida en abundancia, pero primeramente tienes que aprender a amar a Dios. Necesitamos aprender verdaderamente a amar a Dios. Y el amor de Dios no son emociones, no son sentimientos, ni es algo que nosotros vemos. El amor de Dios es una decisión. ¿Estamos hasta aquí, iglesia? No es de que hoy yo amanecí y porque sentí bien, o porque sentí la presencia del Señor, o porque estoy teniendo un día muy bonito, entonces digo, hoy yo sí voy a amar a Dios, hoy yo me siento bien para amar a Dios. No, es una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí estamos hablando de decisiones. Dios decidió crearnos. No dijo, ay, yo me sentí bien hoy. Hoy me siento tan bien, voy a tratar de crear a alguien a ver si me entretiene. Porque sentí. No, Dios dijo, voy a crear al hombre. Decisión y acción. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente dijo, voy a crear al hombre, lo voy a crear a mi imagen. Lo voy a hacer igualito. Cayó el hombre, desobedeció, como volvemos al principio, pero envió a su hijo. Decisión. Voy a enviar a mi hijo en rescate de ellos. Decisión. Por eso es importante, hermano, que el amor es una decisión. Y no todos lo saben. Y muchas veces, hermano, y te lo digo honestamente, muchas veces tenemos la tendencia, porque es lo que nos vende la televisión, lo que nos vende allá afuera. Oh, Edwin, hoy la tengo contigo, ¿ok? No, voy a cambiar, allá está Orlando, allá atrás. Oh, Orlando, hoy sentí amarte. Y fíjense que a veces cuando nos expresamos de hombre a hombre, hasta mal se ve. O se escucha, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que el mundo te vende. ¿Cómo tú vas a abrazar a un hombre? Ay, no sé, yo me abrazo con personas y vienen y me besan. Eso es amor. Pero si el mundo lo mira, ¿qué pasó? Oye, esta gente son raros. Es una realidad, hermanos. Porque no logramos entender que el mundo te proyecta y te enseña todo esto, no solo allá afuera, en las redes sociales, en la televisión, y te enseñan un amor completamente distorsionado. Y pensamos por un momento, y esa es una parte, y pensamos por un momento, no, acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, se acabaron los problemas. Se acabaron todas mis necesidades. Por fe sí. Pero porque estamos poniendo la confianza en el lugar que no es. Porque no estamos viendo que Dios es amor y Él quiere cuidar de nosotros. Necesitamos tenerlo por fe. No solamente haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No solamente llevarnos por las emociones. No solamente llevarme por los sentimientos. No solamente llevarme por lo que el mundo me dice. Sino por fe, hermano. Por fe es que necesitamos creer que Dios existe y Dios te ama. Eso es fe, y la fe la tienes que poner en acción. Porque la fe sin obra, ¿quién dice ahí? ¿Por qué la fe sin obra es muerta? Porque nosotros, cuando experimentamos el amor de Dios, automáticamente vamos a dar buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? No he llegado ahí, pero voy a tocar de ese tema. Pero necesitamos entender que es por fe, entender que Dios te ama sobre todas las cosas, entender que Dios te cuida, entender que Dios quiere lo mejor para ti. Y tal vez tú estás allí sentado y dices, pero eso yo no lo he experimentado. Pastor, pero eso yo no lo entiendo, o no sé cómo se hace. Hermano, hoy es el día que Dios puede empezar contigo una trayectoria nueva en tu vida. Yo te lo digo y te lo aseguro, porque Él lo ha hecho en mi vida. No por alguien más, sino que Él lo ha hecho en mi vida.
En el momento que yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, Él cambió mi vida. Allí empecé yo a caminar. Eso hace ya más de 20 años. Pero bendito sea Dios, yo miro hacia atrás y digo, Señor ha estado en todo momento, en las buenas y en las malas, y de dónde me ha sacado. Y ahí está la trayectoria de su amor, mis marcas, las marcas de Dios en mi vida. Pero ¿saben por qué yo las puedo ver? Porque he logrado entender cuál es el amor de Dios. He logrado entender que cuando tengo, le doy gracias a Dios, y cuando no tengo, sigo dándole gracias a Dios. Porque Él es mi proveedor. Entender que Dios nos ama y Él te va a proveer. Tanto en la salud, en dinero y en todo tipo de necesidad. Pero pastor, es que usted no entiende. Créame que yo tal vez no voy a entender su situación, pero Dios sí la entiende perfectamente. Y Él lo que mejor quiere hacer es enseñarnos. Hermano, para tú enseñarle a alguien se llama corrección. Corregirnos. ¿Será que cuando tú corriges a alguien le gusta? ¿A usted le gusta cuando le llaman la atención? Porque a mí no me gusta. Honestamente. A mí no me gusta que me llamen. Y me llaman mucho la atención. Porque yo soy imperfecto. Pero he logrado entender. Ojo. Cuando la persona se acerca y te quiere ayudar en una buena corrección, te lo hace en amor. El que te ama, te corrige para un bien. Pero Satanás no hace eso. Satanás te quiere corregir muchas veces para hundirte. Aquel verdaderamente que te ama es aquel que te dice cuando estás en las malas, en necesidad, en problemas: Orlando, sé que estás pasando por esa situación, ¿en qué te puedo ayudar? Yo sé y conozco a alguien, voy a orar por ti, oremos juntos. Y no solamente se trata de oración, de pronto yo tengo los recursos para ayudarle, pero es una decisión, me toca a mí decirlo. ¿Pero qué el mundo te vende? No, Miquel, ¿cómo tú vas a compartir con los demás? Te vas a quedar sin nada. Eso es tuyo. Mira cuánto te costó. Recién estás saliendo de las deudas y tienes $200 en la cuenta. Y el hermano necesita $200. ¿Cómo le vas a dar ese dinero? Entonces yo logré entender que esos $200 no vienen de mí porque yo soy lindo y famoso o porque yo los trabajé. Esos $200 entendí que porque Dios me ama, me proveyó esos $200 en trabajo o en cualquier otra situación. Y cuando yo cojo esos $200, hermano, es como la viuda. Y no tenía esto en la palabra. Estaba en una viuda, estaba prácticamente, lo único que le quedaba era un día más de comer. Él y su hijo. Un día más, una comida más nada más. Y ella dijo, bueno, esta noche cenaremos y vamos a morir. Y llegó el profeta. Y Dios le reveló a ella, dale de comer. Ese es Dios. Hermano, la fe es puesta en prueba. Es Dios, esa es la fe. ¿Cómo es posible que yo le voy a dar de comer si yo voy a morir? ¿Cómo le voy a dar? Y estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo es posible, Señor, si yo no veo provisión por ningún lado? Viene tu hijo, un profeta que es de Dios, y Señor, yo estoy en gran necesidad, yo no te he visto, yo necesito, y me estás diciendo que lo poquito que yo tengo se lo dé a él. ¿Y qué hizo ella? Obedeció. Hermanos, para poder entender el amor tenemos que ser obedientes. Tenemos que obedecer, y eso es la fe. No solamente creer, es obedecer a Dios. Y ella obedeció. Pues aquí está, y le dio de comer. ¿Y ustedes creen qué sucedió? ¿Qué sucedió después? Abundancia. No le escaseó nada más, nunca más.
Pero incluso hubo una situación, porque tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque con nuestra boca nos podemos atar. Esta lengua es súper poderosa, para bien o para mal. Ella maldijo a su hijo antes de recibir al profeta y dijo: moriremos. Declaró una maldición y murió, literal. Pero mandó a buscar al profeta. ¿Y qué hizo Dios? Lo revivió de los muertos. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es el mismo. No de que revive los muertos en el pasado, no, los revive hoy en día. Y hoy en día hay muchos que están aquí que están muertos literalmente, muertos espiritualmente. Y tal vez estamos sin ningún tipo de esperanza. Eso es una muerte. Pero Dios te puede decir: yo quiero revivirte. Yo voy a revivir lo que se murió en ti. Pero si verdaderamente crees en mí, crees en mi amor y me obedeces. No solamente, hermanos, es tener que aprender a amar a Dios. Es pedirle a Dios que te ayude a caminar contigo en el amor. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en nuestras vidas, que es un fruto que debería salir si verdaderamente el amor sale, es cuando nosotros empezamos a tener compasión y misericordia sobre los demás. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted empieza a tener compasión y misericordia, Dios está trabajando con tu corazón. Dios te está enseñando de la manera que Él ve, no de la manera que Miquel mira. Él no está mirando a aquella persona que te está hablando fuerte, o a aquella persona que te grita, o a aquella persona que te botó del trabajo, o quien sea. Dios no está mirando a la persona, Dios está mirando la necesidad que hay en esa persona. Y ya usted no se va a dejar llevar por esos sentimientos ni por esas emociones. Simplemente vas a mirar como Dios mira cuánta necesidad tiene esa persona. Porque literalmente cuando nos expresamos de esa manera, hermanos, es porque hay un gran vacío en nuestro corazón. Y hay una gran necesidad de amor. Por eso es que el mundo se expresa como se expresa. El mundo se expresa como se expresa. Es porque es por falta de amor de Dios. Y de esa manera, en vez de nosotros cambiar al mundo, en vez de nosotros ser esa luz que Dios nos dice, nosotros nos hacemos al mundo. Cuando Dios te dice: yo quiero que tú transformes el mundo. Y eso es ser compasivo. Tener compasión es verdaderamente como Jesús vivió. Si nosotros miramos toda la manifestación de Jesús, en todo momento Jesús tuvo compasión con los demás. Él estaba cansado, ya quería descansar, y vino una multitud grande, y muchos conocemos, y Él dijo: voy a dejar de descansar porque voy a cumplir con el rol que Dios me llamó. Y ministró. Pero mi pregunta es: cuando nosotros actuamos por fe, ¿qué es lo que sucede allí? ¿Quién me da la fortaleza? ¿Quién me da la sabiduría? ¿Quién me da las palabras correctas? ¿Quién es el que me enseña la necesidad de la persona? Es Dios, a través del amor. Pero número 2, no solamente es tener compasión, no solamente es entender el amor de Dios. Allí verdaderamente es donde vamos a poner por práctica, que era lo que decía, como segundo, es semejante porque no es igual. Segundo es que entonces vamos a poder amar al prójimo, porque logré entender y logré experimentar, hermanos, experimentar y entender el amor de Dios. Porque si tú no experimentas el amor de Dios, si tú no entiendes el amor de Dios, entonces, ¿cómo lo vas a dar? ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Cómo yo puedo dar algo que no tengo? ¿Cómo yo puedo dar algo que yo no entiendo? ¿Cómo yo puedo decirle a alguien, vuelvo con Orlando, a Orlando le puedo decir: Orlando, te amo. Orlando, no, porque no solamente son palabras, hermanos, son hechos, acción. En el momento difícil, que me llame a las 2 o 3 de la mañana: pastor Miquel, ¿será que me puedes ayudar? Hermano,
Mañana a las 8 de la mañana cuando me despierte, yo voy a mirar mi agenda. ¿Ya? Entonces cuando mire mi agenda, y si es que tengo, hermano, que tenías que haberme dicho un mes con antelación para ponerte en agenda. Imagínate una emergencia. ¿Será que eso pasa? Las emergencias caen. Y cuando Él me llama, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A qué puedo? Eso es el amor de Dios. Eso es amar al prójimo. No decir, no, ¿sabes qué? Tengo mucho sueño y me acabo de acostar a dormir. Orlando, tienes que entenderme que yo he tenido un día larguísimo. Estoy súper agotado. Es más, tengo un rollo de problemas. ¿Será que esa viuda no tenía problemas? Oye, tirarse a morir. Hágame el favor. Dígame si hay un problema peor que ese. Yo he pasado hambre y aquí algunos me conocen. Y pasar hambre no es fácil. Pasar necesidad no es fácil. Sin saber de dónde venga. Pero esa mujer se iba a morir literalmente con su hijo. Pero allí es donde verdaderamente es puesto el amor de Dios. ¿Por qué? Porque yo logré entender que no lo hago porque simplemente amo a Orlando porque él se portó y se comportó muy bien conmigo. No. Yo lo voy a hacer porque yo amo a Dios. Yo no lo voy a hacer porque voy a recibir algo a cambio, que eso es lo que el mundo te va a vender. No, yo voy a ir a ayudar a Orlando. Orlando, aquí tengo anotada la tuya, así que cuando te pida, usted brinca. Eso es un amor condicionado. El amor incondicional es que usted va a hacer, reciba o no reciba nada a cambio. Lo va a hacer porque amas a Dios. Porque no hay nadie mejor en este mundo que recompense, que ese se llama Dios. ¿Usted quiere esperar recompensa del hombre? Usted nunca la va a recibir. La recompensa de Dios es la mejor recompensa que tú puedes tener en tu vida. Y no solamente ni tan siquiera es para ti. Porque cuando Dios da, hermano, cuando Dios da, es para ti, para tu familia, para tus generaciones y para donde quiera que tú vayas, porque la bendición de Dios está contigo. Y así es que nosotros vamos a poder manifestar verdaderamente el amor de Dios. Entonces vamos a lograr entender, pero para llegar allí, hermanos, necesitamos ser obedientes. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios porque nos llenamos y somos y venimos a la iglesia y gloria a Dios y ya, expresamos tantas cosas bonitas, pero cuando viene la hora de los trancazos a correr. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. Literal. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo yo puedo amarte, que yo te veo todos los días, cuando tú me dices que yo tienes una necesidad, cuando me estás diciendo no tengo dinero ni para echar gasolina, cuando tú me estás diciendo no tengo ni tan siquiera un abrigo, no tengo a dónde ir, no tengo dónde vivir, no tengo trabajo, estoy pasando una gran necesidad, estoy en una gran depresión, necesito que alguien me escuche? Esto que yo mencioné, esto es a diario allá afuera. Y eso se sobra allá afuera. Y la necesidad es grandísima, pero nosotros estamos ocupados en nosotros. No, yo y lo mío. Yo tengo mucho rollo para estar sirviendo a los demás. Hágame el favor. Usted no ha entendido entonces el amor de Dios. Porque el amor de Dios es primero lo de afuera. Y allí es donde se cumple. Buscar primeramente el reino y su justicia. El reino de Dios es lo que están allá afuera diciéndote, yo necesito ayuda. Yo necesito tu ayuda. Ese es el reino de Dios allá afuera. El reino de Dios es el que está allá afuera diciendo, yo necesito de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el amor de Dios? Porque primero yo, primero yo voy a progresar.
Primero yo voy a superarme, primero yo voy a ser el gran empresario, primero yo voy a satisfacer mis necesidades. Y entonces en algún momento, si me sobra algo, si me sobra tiempo, entonces yo haré. Hermano, esa ecuación para Dios no funciona. La ecuación de Dios es mi reino, mi justicia, y el reino de Dios y su justicia es para el perdido que está allá afuera. Lo demás, cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, porque Jesús lo dijo, en los negocios de mi Padre estoy. En los negocios. Si tú te ocupas de los negocios de Dios, si tú pones a Dios sobre todas las cosas, Él se va a ocupar de todo lo demás tuyo. Tanto material como espiritualmente. Para Él no hay nada imposible, pero necesitas obedecer. Fíjense lo que nos dice la Escritura en Mateo capítulo 5, versos 38 al 48. Y ahí es donde Neni creo que me está diciendo ojo por ojo. Fíjense lo que dice la Escritura. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, de Jesús hablando, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha. ¿Qué le dijo? Oh, te dieron una bofetada. ¿Verdad que eso no es fácil? ¿A usted nunca le ha dado una bofetada? Bueno, hay bofetadas de todos tipos, ¿no? Existen bofetadas de todos tipos, pero uno va a entrar en tema de las bofetadas. Vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjaselo. Dáselo. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla. Pastor, a las 3 de la mañana. Stanley, ¿dónde estás? Necesito que venga a recogerme. Dice, ve con él, no una, dos. No solamente termina ahí, dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Este es Jesús corrigiendo al hombre. Este es Jesús corrigiendo al hombre y trayendo la escritura correcta. Porque somos fáciles para distorsionar la escritura. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, hacer el bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan, os persiguen. Para que seáis, aquí está la clave. De todo lo que hemos leído, aquí está la clave. Para que entonces vamos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios es hacer esto. Todo lo que Él menciona. Para que entonces, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hacer salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, hágame el favor, ¿qué recompensa hay? ¿Qué recompensa tenemos? Edwin, yo sí te amo. No sé si nos llevamos bien. Pero ¿qué recompensa hay de aquel que ha hablado mal de ti? Que ha levantado falso. De eso se sobran. Que te desean un mal. Que son celosos. Que codician lo que tienes. Que desean lo que tú tienes, que te roban, literal, que desean el mal para ti. ¿Será que los puedes amar? Hermano, yo no estoy diciendo que esto es algo que es fácil de hacer, porque la palabra de Dios nos dice, solo los valientes, escuchen bien, seguir a Cristo no es para cualquiera, honestamente, eso es literal. Si tú quieres ser seguidor de Cristo, usted se tiene que amarrar los pantalones y decir, yo voy contigo, Jesús. Porque la pelea no es fácil. Pero la pelea está ganada. Y la bendición ha sido dada. Todo está en tu fe. Y no solamente dice eso, dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como Padre que está en los cielos es completamente perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hacemos?
La tendencia de nosotros es juzgar. Y voy a tocar otra porción de la Escritura, Mateo capítulo 7, versos 1 a 5. Y con esto voy cerrando. Le voy a pedir a los músicos que pasen adelante, por favor. Mateo capítulo 1, del verso del 1 al 5 dice: no juzguéis para que no seas juzgado. La tendencia del mundo es juzgar o justificarnos. No, yo tengo la razón. Y ahí es la bronca. Y solo juzgamos. Ay, fulanito es así por esto y esto. Y menganito es así. Mira, el pastor solo habla, solo llega el domingo y solo a gritar. No. Ahí está, hablándonos un montón de cosas. Pero que él lo haga, pues. Que él vaya a trabajar, pues. ¿Qué hará aquí? Hermano, solo miramos. Dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. Escuchen bien, porque esto es importante. Porque ahí nos preguntan, ay, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Mire qué es lo que está haciendo. Ay, ay, ay. Mire qué es lo que hay en tu corazón. Usted no va a hacer, si usted hace un mal, usted va a quedar, si usted hace un mal, ¿usted cree que va a recibir un bien? Si usted siembra naranja, ¿qué va a recoger? Limones. Si usted siembra tormenta, ¿qué va a recoger? Usted va a recoger tremendos huracanes. Así que muchas veces lo que vivimos hoy en día es lo que estamos recogiendo. Escuche iglesia. Hoy es el día para que tú puedas cambiar esa mentalidad y esa manera de pensar. Hoy es el día donde Dios te está diciendo, tú quieres un cambio en tu vida, es hoy. Yo quiero caminar contigo hoy y te voy a enseñar cuál es mi amor y quién soy yo. Pero dice, más adelante en el verso 3 dice, porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la gran viga que está en tu propio ojo. Estamos más pendientes de lo que están haciendo aquellos, cuando lo que tienes es un bosque completo que no te da ni ver. O que dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la gran viga o el bosque entero es mío. Dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, tenemos que aprender a servir. Escuchen, servir. Para eso Dios nos creó. ¿Sabe a qué vino Jesús al mundo? No solamente vino a traernos salvación, no solamente vino a traer vida eterna, vino a servir. ¿Saben qué cosa es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Sabe quién es Dios? Que el mismo Dios está al servicio de nosotros. Hermano, esto es algo grande que no logramos entender. Ese es el amor de Dios. Primero, tienes que aprender a amar como Dios ama. Segundo, entonces vas a poder amar. Ese amor que estás recibiendo de Dios es el amor que tú vas a dar. Pero si eso no existe, entonces lo que hay aquí no va a ser amor. Usted va a dar un mal fruto. Tenemos que dar el fruto y eso se da en el servicio. Con esto cierro. Necesitamos servir al prójimo. Servir, pero cuando lo vayas a hacer, no con deseo de recibir algo a cambio. Lo haces porque amas a Dios. Y lo haces por Dios. Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor. Aquí esto es un termómetro para ver cómo estoy yo con mi relación con el Señor. Si verdaderamente yo estoy expresando el amor. Esto es un termómetro donde usted se tiene que sentar y decir, ¿cómo me fue esta semana? ¿Yo pude expresar el amor o será que vivo enojado? Nada más que a veces me dice mi esposa que dice que yo soy foforito. Nada más que te tocan y nos dejamos llevar por esas emociones y la ira y no tenemos el control. Hermanos, no es que nos controlen las emociones ni los sentimientos, es aprender a llevar el fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, porque es un solo fruto. Y de él deriva ¿qué? Gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Contra tales no hay ley. ¿Saben por qué no hay ley? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad perfecta de Dios, que nosotros podamos dar ese fruto. Y usted va a dar ese fruto es porque el amor de Dios está en ti. Y estás dejando que, como dice su palabra, esos ríos de agua viva fluyan en ti. ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? Se pudre. Eso sucede cuando nosotros no dejamos o no entendemos que si viene y todo lo que tenemos viene de Dios. Y eso mismo quiere fluir. Y mientras más tú dejas de fluir, porque ahí es donde viene la fe. Pero Señor, si yo no tengo dinero, hágalo por fe. No tenga miedo, deja que el Espíritu Santo, mira, cuando el Espíritu Santo te habla, hazlo. Y verás la gloria de Dios. Ese es el poder de Dios, es lo sobrenatural de Dios. Pero muchas veces nosotros nos quedamos aquí, ay, recibí la bendición, no, aquí la voy a guardar. Hermano, se va a podrir. Se va a podrir. Pero cuando tú dices, logrado entender, Señor, que todo lo que tengo, todo lo que viene, Señor, aquí lo voy a dar. Porque la palabra de Dios me dice que todo lo que yo reciba por gracia, lo voy a dar por gracia. Y entonces logro entender el verdadero amor de Dios. Y le voy a pedir a la iglesia.